nosotros sacamos la publicidad para vender, se puede decir, las carreras que nosotros tenemos, como le hacen todas las universidades y demás. Y cambiamos un poco hasta nuestra tendencia. Les cuento por qué. Todo viene desde el talento humano. Antes poníamos para decir el administrador de empresas la persona con terno, la corbata, el terno, el maletín y sentado en su oficina. Hoy el joven emprendedor ya no lo vemos internado de corbata y con su maletín. Lo vemos con una camiseta, con ropa más cómoda, lo vemos ya con zapatos deportivos. Ya no lo vemos estancado en una oficina, sino ya moviéndose de un lado para el otro. Ya cambia una tendencia completamente. Si yo un joven, pongamos mucho más joven que nosotros, los que estamos aquí, perdonando si es que a alguien le afecta el tema, pero alguien mucho más joven, pongamos un niño de, ni siquiera un niño, un joven de 17 años, que yo le mande una imagen, estudia en nuestra universidad, administración de empresas, y le indico la foto de un joven que está internado, de un señor internado en una oficina. Ese joven tal vez no quiere ese trabajo, porque él me dice, yo no quiero pasar encerrado, yo no quiero esa tendencia, porque la nueva tendencia de la juventud ya va hablando de otro tipo de habilidades. Entonces, tal vez si este joven, si yo le demuestro y le pongo una foto de una persona en la calle, activo, con ropa juvenil, con una camiseta como están muchos de ustedes en este momento, y le digo, ven, sigue administrador, mira los administradores que tenemos, los nuevos emprendedores, ustedes van a ver, ese joven tal vez diga, sí, eso es lo que yo quiero. Tenemos ahí gerentes como, por ejemplo, marcas como Google, tenemos marcas como el de Steve Jobs, que ya falleció, tenemos inclusive Microsoft, que ya tiene sus años, Bill Gates, tenemos el tema de Facebook, son gente con años de diferencia, personas que ya tienen, el señor Bill Gates debe estar por sus 60 y pico de años, pero si ustedes ven su apariencia, no lo ven en un terno, lo verán ya con algo más fresco, demostrando que el talento humano ya va rompiendo las barreras, que el ser humano ya no es simplemente el mejor trabajador, es el eterno y el que se queda más horas. Ahora es el innovador, el que es diferente, el que presta su genialidad. ¿Sí? Hemos roto totalmente ya los parámetros y ya vamos a comparar con la cultura ecuatoriana, pero se trata de romper ya los parámetros del talento humano segmentado, que decíamos, hombre hábil para esto, mujer hábil para esto. ¿Por qué? Sí, imposible. Un hombre y una mujer pueden tener cualquier tipo de trabajo, es cuestión de competencias y las competencias se van adquiriendo. Antes decíamos, menor de tantos años, si no, no. Sí, y en nuestra cultura, en ecuatoriana, todavía se ve. Hombre de tal edad a tal edad. Sí, ¿qué clase de talento nos estamos perdiendo al cerrar la puerta a una persona que tenga 60 años de edad, que tal vez tiene mucha experiencia y si yo pongo las competencias tecnológicas adecuadas, puedo tener un trabajador demasiado brillante, ¿sí? Entonces hay que entender muy bien, jugar muy bien con esto y cómo se van rompiendo los estereotipos. Antes decíamos, una persona que tenga un tatuaje imposible que trabaje. Sí, hoy ya nos damos cuenta que eso es totalmente falso. El hombre que tiene barba, la mujer que sé yo, que quiere actividades que tengan que ver con matemáticas, que tengan que ver con actividades de riesgo, le decíamos no puede. ¿Sí? Hoy se ha roto totalmente esa barrera. Hace algunos años es increíble porque el Departamento de Talento Humano, y ustedes no me lo van a creer, algunos tal vez se acordarán, pero salía en el comercio o en cualquier medio público y decía, se necesita jefe directo, jefe de talento humano, preferiblemente ex policía o ex militar. ¿Sí? Uno no, cuidado, no lo vayan a interpretar mal, no hay absolutamente en contra de los militares y policías por ningún punto de vista, pero son competencias totalmente diferentes. En talento humano, a diferencia de la policía, es que la policía maneja todavía un cierto orden de adiestramiento y en realidad va por un solo camino. ¿Sí? Es difícil romper la tendencia de un policía y un militar porque tienen un solo camino, es una sola tendencia de educación, es una educación totalmente diferente. El talento humano es hablar de todos los comportamientos, es decir, entender cómo piensa de manera individual cada persona para que se sienta bien dentro de la empresa. Entonces era increíble cómo buscaban su talento humano. ¿Qué era lo que buscaban? Buscaban esa persona que sea brava, que se enoje, que les tenga así a la raya como supervisor y todo lo demás. En los colegios, inclusive en educación física, ya se está rompiendo esa tendencia, porque ponían, se necesita para inspector o para profesor de educación física, preferiblemente que sea policía o militar, ¿sí?
cuando los estudiantes, ahora la nueva educación ya es romperles los paradigmas y más bien que tengan una educación sumamente liberal y que ellos vayan cogiendo lo mejor de cada cosa. ¿Sí? De esto vamos a hablar muchísimo en las teorías del día de hoy. Ojalá alcancemos a hablar de las teorías del castigo y las teorías de la motivación, que son difíciles de entender en nuestra realidad. Es muy complicado, porque me van a decir, y muchos, cuando ya hablemos de la teoría del castigo, y creo que muchos de ustedes tienen hijos, y dirán, no, no es cierto lo que tú estás diciendo de que un niño no se le debe jamás ni gritar, ni mucho menos. Pero es una nueva tendencia que ya se está apoderando del ser humano, que ya está desarrollando, y les voy a comentar desde el lado psicológico por qué jamás se debe maltratar a un niño, porque estamos simplemente en una escalera dándole o quitándole ciertas competencias que va a llevar hasta el tema del trabajo. Una persona, solamente para hacerles un parámetro, una persona que es maltratada de niño se va acostumbrando tanto no a la enseñanza, sino a adiestrarse. Y cuando vaya a un trabajo va a necesitar también de ese jefe, de ese líder que también bajo el grito le mande y le dé orden. Sí, y decimos, mi hijo se crió muy bien. Y decimos nosotros también. Nosotros nos criamos muy bien. Gracias al castigo de mamá, gracias a los gritos de papá, gracias a que a mí me daban con la correa. Y ve lo que soy un gran profesional. Pero es difícil y es complicado entender qué es un gran profesional. El momento de comparar qué es un gran profesional, yo puedo tener un trabajador, pensamos que el buen trabajador es el que jamás falta, el que jamás se atrasa, el que cumple con los estándares. Y sí, es un buen trabajador, hace lo que tiene que hacer, pero tal vez la nueva tendencia es que necesitamos más de ese trabajador innovador. Necesitamos que saque proyectos, que ya no se quede simplemente como trabajador, que llegue a ser empresario, ¿sí? Entonces ahí ya comenzamos a darnos cuenta de esta tendencia que decimos, mira, yo soy una gran persona gracias al maltrato a mis padres, pero no nos damos cuenta realmente cuáles son nuestras trabas psicológicas que tenemos en este momento en nuestros empleos. Y eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Para entender un poquito de esto, no se olvide, por favor, simplemente ponerle al señor Velastegui también el punto, Jorge, si es tan amable. Y vamos a hablar ahora, sí, vimos o les mandé a ver una pequeña película que es un poco cruda para algunos, lo habrán tomado de una manera tal vez cruda y otros tal vez no tendrán, no le encontrarán la relación con el talento humano, pero habla muchísimo de la manera de producir que hablábamos la anterior clase. ¿Cómo son los niveles económicos dentro de nuestra sociedad? Donde nosotros tenemos por un lado una cultura capitalista, consumista, y por el otro lado también tenemos la desigualdad, que yo consumo más de lo que necesito y muchas cosas de eso. Y esto tiene que ver claramente con el talento humano, porque recuerden, y siempre vamos a hablar de esto cada clase, talento humano es hablar de comportamiento humano. Si no cambiamos el comportamiento humano, es muy difícil que las empresas cambien su tendencia, así de fácil y sencillo. Entonces, viendo desde el análisis de recurso y talento humano, ¿quién nos puede dar un análisis de lo que entendió de la película? Alguien que nos ponga, qué pena el señor Puga que no se le escuchaba nada más, pero alguien que nos pueda ayudar. ¿Quién quiere hablarnos de la película? Nadie. ¿Democráticamente? Ya, vamos democráticamente. Déjenme ver la lista. ¿Ya participó Estefanía Paguay? No, no ha participado. A ver, Estefanía, ¿está por ahí? Sí, profe, que está. Cuéntenos, ¿hizo el deber de la película? Sinceramente. La verdad, no Ahí sé de está. qué película habla, no sé si estuvo en la plataforma porque no. Era un deber que vimos la clase anterior y tenía que hacer en su cuaderno virtual. Por favor, su deber fundamental luego de esta clase, comuníquese con el presidente, con el señor Jorge Muñoz y póngase al día. Sí, si no, póngase que ahorita ya la revisaba, ya tenía un cero ya. Allá. Sí, es que en la plataforma no mire eso, pero Sí, muchas gracias. recuerde que tenemos dos tipos de deberes. Vamos con alguien más. Póngase un cero simbólico hasta el momento, que tiene que mejorar. Ya, profe. Vamos. Yo, profe, me mato alzando la mano y no me para bola. En serio, pues, pero ponga el dedito. A ver, vamos, Ángel. Ya le puse. Cuéntenos, Ángel, Bueno, discúlpeme, no le vi. ya. Bueno, el video trataba en sí de la economía que nosotros manejamos a nivel global, no mundial, ¿Ya? donde se maneja el tema de economía mixta, el capitalismo que la mayoría manejaba, y también lo que indican los mejores inversionistas
prácticamente llegan a tener y desarrollarse más en el ámbito económico, ¿no? Hablaba de 3 puntos principales que dice que nosotros tenemos que ser empleados, tenemos también que ser autoempleados, como tercer paso, empresarios, inversionistas. Con eso nosotros llegamos a tener A un ver, ingreso espere, prácticamente. estamos mal. Yo les hablo de la película. ¿Les mandé a ver una película? ¿No? No, Ya, disculpen. No, y Les tengo que mandar el día de hoy, o bueno, la próxima clase, porque hoy ya van a ver una película. Vamos a ver una película que se ata muchísimo a este tema, pero sí, a lo que iba Ángel, siga nomás con el video. Me parece muy bien el video que vimos aquí. Cuéntenos, por favor. ya pues, profe. Entonces, como nos indicaba que decían que la mayoría de parte como inversionistas, la persona que invierte más y gasta más dinero tiene mayor rentabilidad. El Ujú. 5% de la población mundial hace inversiones, por lo cual ellos tienen un mejor capital. El 95, ahí con el, Ya, ya, el 95% de las personas no invierten, son empleados, por lo cual la economía para ellos es tradicional, ¿no? Como se maneja. Entonces, algo representativo aquí que prácticamente nosotros tenemos que llevar pasos de inversionistas, de ser emprendedores, de ser nuestros propios autoempleados, nosotros mismos desarrollarnos como personas para nosotros poder tener un mejor capital. Ante todo, y nos da a conocer cómo va el tiempo transcurriendo desde anteriormente, cómo fue y el día de hoy. Entonces nosotros fuimos anteriormente como el recurso humano y cómo pasa el talento humano, que prácticamente fuimos empleados, pero ahora nosotros tenemos que poner una visión más adelante para nosotros generar mejor economía y ser mejor prácticamente profesional, ¿no? Entonces eso perfecto. demanda que las personas, por ejemplo, en Estados Unidos, países desarrollados, manejan una economía mixta, pero en Latinoamérica nosotros manejamos el capitalismo. Entonces, que nosotros aquí la mayoría pensamos en tener dinero, hacer dinero y más dinero, pero no pensamos en desarrollar, en producir, en exportar, en importar, en hacer cosas muy importantes para nosotros y a nivel global. Entonces, a veces las personas de acá entonces estamos fortalecidos solamente en el capitalismo, en hacer dinero, pero no pensamos en el desarrollo también humano. Eso, profe. Perfecto, muy bien, muy buen análisis. Julio quería también comentarnos, por favor, ahora sí veamos si Julio puede ayudarnos. Gracias, profe. Ahí sí Sí, estamos. bueno, un poquito discrepando con el compañero que habla de Estados Unidos, que tiene una economía mixta y nosotros tenemos una economía basada en el capitalismo, pues no es tan cierto, ¿no? Estados Unidos es uno de los países más capitalistas que existen a nivel mundial y casi prácticamente un porcentaje enorme de los recursos que se generan o se dan de materia prima en todo el planeta van a producirse o van hacia los mercados productivos de los Estados Unidos. Entonces, eso de las economías mixtas, donde efectivamente el capitalismo es regulado por los gobiernos a través de disposiciones tendientes a mejorar o a regular los precios del mercado, es otra cosa. Pero entiendo yo que hay una confusión en el tema del comunismo, capitalismo, en el sentido del concepto mismo, concepto lógico. Si es que vemos el manifiesto comunista, donde se pasa de un socialismo y se termina en un comunismo, rompiendo esquemas tales como inclusive en el comunismo no deberían existir los gobiernos, no existe salario, se vive una especie de un poco de primitivismo, si lo inducimos así, de esta manera, tomando en consideración que ese manifiesto fue hecho en el año 870, me parece, si no me equivoco la fecha, 1870, perdón. Hay una, para mí hay una poco de confusión en el tema de cómo lo estamos exponiendo. Entiéndase bien que lo que yo estoy queriendo participar e indicar que si bien es cierto, los modelos capitalistas actuales son los que mueven los mercados y son los que permiten que se generen las relaciones entre los países y las naciones. ¿A través de qué? A través de que cada país busca de alguna manera pues ver en qué es más competitivo y qué puede generar o qué puede exportar al resto de países del mundo. No nos podemos aislar
entendiéndose desde el punto de vista pues, de economías mixtas, capitalistas o que tengan otro tipo de regímenes. Inclusive, hoy se conoce, viendo ya el tema este de la pandemia mundial, que la misma China comunista pasó a ser o pasó a tener tendencias de tipo capitalistas. Obviamente están cambiando su manera, su forma de pensar, porque ven que dentro de un mundo globalizado, competitivo, se tiene que intercambiar bienes y servicios, y para eso realmente se requiere de capitales, y los capitales obviamente se generan dentro de una economía capitalista. Esa era simplemente la observación y el comentario que quería hacer. Perfecto, muy bien. Les agradezco mucho a Ángel y Julio, y de esto se trata estas clases, ¿no? De un poco llegar al tema del debate. Sí, recuerden que no es más allá de un tema político esta materia, sino más bien enfocarlo en el comportamiento humano, hacia qué va, ¿no? Y sí, y en realidad tiene bastante sentido lo que habla Julio, ¿no? Estados Unidos es considerado uno de los países más capitalistas, pero también Ángel tienen está algo de acuerdo. Hoy es difícil ya vivir solamente con se puede decir, una línea de producción económica. Ya no podemos hablar, o habrá uno o dos países que tengan una sola línea económica. De por sí ya los países más industrializados, y no se diga países en vías de desarrollo, tenemos economías mixtas, donde nosotros tenemos por una parte la parte autónoma de las empresas, pero a la vez tienen que estar regularizadas por el gobierno, que nosotros obviamente tenemos que pagar impuestos, y los impuestos generan bienes y servicios para ayudar a la sociedad y todo lo demás. Vivimos en este entorno todavía. Que un país tenga más tendencia al capitalismo y otras más tal vez al pensamiento marxismo, por supuesto que sí. Más que todo, ¿por qué? ¿Dónde se enfoca la economía con el comportamiento humano? Hoy vamos a verlo un poquito, ¿sí? El comportamiento humano o la tendencia del talento humano. No sé si es que alguien más nos quiere compartir algo más antes de ya enfocarme en la materia como tal. No sé si es que hay algo que no esté claro, algo más que se pueda enfocar. Sí, no olviden cómo es que a veces no se ve. Ángel, creo que quería otra vez conversarnos. ¿O vi mal? Bueno, creo que no. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar el día de hoy, como decíamos, el entorno del talento humano, y más allá de eso, el comportamiento humano. Voy a abrir, si son tan amables, por favor, voy a abrir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación del día de hoy. Pero recuerden, estas clases, creo que les decía en la anterior clase también, estas clases son simplemente las que están aquí, son material de apoyo para ustedes. ¿Por qué? Porque en realidad la clase, lo que yo digo, es una parte integral. Recuerde que todo es un complemento. Yo le doy la clase, el material y la tarea. Las tres cosas hacen el complemento del aprendizaje. No, ¿qué quiere decir? Que no va a encontrar las mismas cosas tanto en la presentación como lo que yo estoy diciendo. Es por eso que es importantísimo que usted acuda a estas clases y a la vez también haga sus tareas y lea la plataforma. Esas tres cosas tienen que garantizar siempre el aprendizaje. Eso nada más. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el capital humano, pero desde las tendencias del entorno del mismo y el comportamiento humano. ¿Cuál es el objetivo? Ahora vamos a ver un poco los modelos que resaltan la necesidad de la gestión del recurso humano. Recordemos, el recurso humano o el talento humano o la gestión del talento humano, ¿cómo viene? Viene mediante una necesidad de comportamiento. Algo que decía Julio y me pareció muy adecuado, que decía, hasta la China comunista que nosotros conocíamos, hoy ya habla de una economía mixta y ya tiene muchos principios del capitalismo que nosotros mencionamos. Sí, y es verdad, en un mundo globalizado, tal vez Corea del Norte será una de las grandes excepciones, porque ya Cuba tampoco podemos hablar de una excepción, porque ya también está metida en el tema capitalista y de economía mixta también. Podemos hablar de la Rusia, ya no es la URSS que conocíamos, pero ¿de dónde parten estas? ¿Por qué se van rompiendo, se puede decir, estas formas de producción y estos niveles económicos? Simplemente por las necesidades de los consumidores. Parece irreal esto, pero las tendencias a tratar mejor a los trabajadores es por la tendencia de lo que se llama como la fórmula de la demanda, ¿sí?
¿Cuál es la teoría de la demanda? Si no existe consumidor, simplemente no existe empresa. No hay a dónde correr. En el mundo tan globalizado en el que vivimos, ya no encontramos un solo producto de una sola marca o una sola empresa. Encontramos un producto de 30, de 20, de 40 empresas similares que realmente el consumidor va a tener un gran mercado para poder escoger. Y aquí es lo que nosotros lo llamamos como el valor agregado al producto. Todo lo que se habla de talento humano se habla como el valor agregado al producto. Como decíamos, ya no vendo la hamburguesa, ahora vendo atención al cliente. Ya no vendo el teléfono, ahora vendo también calidad. Sí, el valor agregado al producto realmente es lo que le da la fuerza a la empresa. Pero ¿cómo crear valor agregado al producto? Desde nuestros trabajadores, desde lo más íntegro, desde lo más sagrado que conocemos, que es la gente. Por favor, como ustedes verán en la presentación, no sé, ¿me podrían decir si se ve la presentación? ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Chévere. Como para poner la presentación no veo la carita de ustedes, por favor, si es que alguien tiene algo, no tenga ningún problema, lo interrumpe, quita el micrófono y abre el diálogo y con mucho gusto continuamos, ¿sí? Leamos. Dice, de nada servirán las revoluciones sociales y culturales si primero no hay una revolución en el interior. ¿A qué quiere ver? ¿A qué va esta frase? De nada sirven las revoluciones sociales y culturales si primero no hay una revolución interior. De nada sirve cambiar un sistema si tú no cambiaste desde adentro tu comportamiento humano. ¿De qué sirve que yo aplique una empresa el día de mañana que ponga un gran proceso de talento humano donde todo sea en base a motivación si mis trabajadores no funcionan bajo motivación? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un jefe, ese jefe tirano, ese jefe que nos trata a la patada, que nos dice, ¿sabes qué? Cumples para mañana y punto, no me importa si no duermes, etcétera, mañana o simplemente, yo la típico ejemplo, recuerda que afuera muchas personas están atrás de tu puesto y ese tipo de frases que en vez de engrandecer o fortalecernos, más bien nos destruyen y a la final no son tan válidos como quisiéramos. ¿Sí? Nos cambian ese jefe tóxico y nos ponen un líder. Ese líder que posiblemente te dice, perfecto, dame tu iniciativa, o te dice, o a la primera tú le dices, ¿sabes qué? Tuve un problema el día de mañana, quisiera que me des el día libre para solucionar este problema. ¿Puedo tomarme un día? Y te diga, sí, anda, soluciona tu problema y regresa con nosotros cuando ya tengas todo arreglado. ¿Qué pasa con nosotros como tendencia? Tenemos ese jefe de maltrato y tenemos ese jefe que le decimos como el tolerante. Nosotros, cuando no tenemos una buena tendencia de talento humano, muchas veces vemos a ese líder, a ese verdadero líder, el que nos trata con aprecio, el que nos da una oportunidad, le tratamos como débil. Y decimos, ah, claro, ya como me dio permiso un día, también le voy a pedir permiso otro día. Como yo llegué tarde y no me dijo, también llego tarde mañana. Como no me dijo nada por no presentar un proyecto, tampoco presento mañana. Y comenzamos a cambiar la figura y nos damos cuenta que no estamos preparados todavía para un líder. Necesitamos otra vez que nos pongan ese jefe a la patada, que nos diga, a ver, si usted llega tarde, le boto del trabajo. Esa es hablar del comportamiento. No se puede hablar de una revolución si no hay primero un cambio en el comportamiento. Y eso nos hemos dado cuenta muchísimo, no solamente al hablar de talento humano, sino también en política. Hemos visto grandes revoluciones que han terminado a la final, que han querido poner igualdad para todos los pueblos y a la final han terminado completamente distorsionando esto y más bien siendo países que oprimen la libertad y todo en base al castigo. ¿Por qué? Porque es difícil cambiar el comportamiento humano de un día al otro día. Tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por un cambio muy, muy sustancial. Por ejemplo, el que nosotros estamos viviendo de esto de la pandemia es ya un corto camino. Acabamos de coger un atajo a las nuevas tendencias ya del conocimiento y del talento humano. Ya vamos a ir viendo de qué se trata esto. Primero, ¿cuáles son o qué hace, cuáles son las tendencias que hacen que cambien el talento humano? ¿De qué depende cómo tratamos a nuestros trabajadores dentro de la empresa? Fácil. Primero, del tema del consumo. ¿Sí? El consumidor es el que pone cómo tratamos a una empresa. Las empresas que más venden, que mejor utilidades tienen,
se ha demostrado por indicadores que son las que mejor tratan a su personal. ¿Qué nos demuestra esto? Que cuando yo tengo personal más empoderado, más productividad traigo para mi propia empresa. Sí, es como un boomerang. Trátalo bien y vas a ver que vas a tener más clientes. Tenemos el tema del mercadeo. Se enfoca también en cómo nosotros, a qué segmentos vamos a atacar. Si nosotros queremos atacar un segmento joven, pongamos una empresa como Facebook, que yo sé que atrapa todos los segmentos, pero ¿dónde está su punto fundamental? Tal vez en la juventud. O pongamos una empresa como TikTok, ¿sí? Que son las nuevas tendencias, que atacan netamente a la juventud. ¿Qué tipo de talento humano yo necesito? Tal vez yo lo que necesito en este momento es un talento humano joven, o no estoy hablando de edad, estoy hablando de fresco, ¿no? Un talento humano innovador. Imagínense para trabajar en una empresa como Google, como Facebook, como TikTok. ¿Qué tipo de colaborador necesitaré? Necesitaré ese señor tal vez o esa señora amargada que pasan su terno, y yo lo digo así, yo paso siempre con terno, pero son lineamientos, ¿sí? Que pasa internado en su oficina y no quiere hablar con nadie, o necesitaré esa persona jovial, vivaz, que esté todos los días innovando, porque estas empresas viven de la innovación. Viven para jóvenes y necesitan tener gente innovadora, gente joven. Y ojo, no estoy hablando de edad. Joven se puede ser a los 50 años como se puede ser joven a los 20 años. Se puede ser viejo a los 50 años como se puede ser viejo a los 20 años. Yo conozco jovencitos de 20 años que son muy amargados, que son muy tradicionales. Entonces, no hablo de edad, sino hablo de comportamiento en el tema de la juventud, ¿no? Entonces, estas son las nuevas tendencias que decimos dentro del mercadeo. ¿A qué mercado yo ataco y qué quiere demostrar mi empresa? ¿Sí? Los hábitos laborales que yo pongo dentro de mi empresa. ¿A qué les acostumbro yo a mi empresa? ¿Qué les ayudo a hacer en mi empresa? ¿Qué hábitos tenemos? Tal vez, no sé si ustedes han escuchado las políticas de un buen clima laboral, donde les dan el tema de feriado, el tema de viernes libre en verano. ¿De qué se trata? Que en verano todas las empresas trabajan una hora más de lunes a jueves y el viernes tenga libre para que usted pase más tiempo en su casa y con su familia. Estos se llaman hábitos laborales favorables. Las pausas activas que se hacen normalmente también favorecen esto, ¿sí? Las políticas también, obviamente, las políticas de cada sociedad donde estamos, los recursos humanos, los recursos naturales, los recursos sociales, influyen también en el comportamiento de cómo yo trato a mis empleados. En una cultura ecuatoriana no es lo mismo tratarlo en Ecuador que tratarlo posiblemente en Finlandia. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento y nuestras políticas son diferentes y ya vamos a ver esto por qué. Sí, obviamente nuestras políticas económicas, qué bonito sería tener el dinero que ingresa a Google, ¿no? Que yo le pueda decir a usted, ¿sabe qué? Venga, trabaje en un hotel 5 estrellas, donde usted tenga una piscina y saque su laptop y trabaje en una piscina tomando el sol, pero ¿con qué recursos si mi empresa no tiene? Pero hay ciertas políticas que no se necesitan ni siquiera de recursos económicos para hacer un buen clima laboral, que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué tipo, al hablar de organizacionales, qué tipo de liderazgo yo manejo? ¿Quién es mi gerente? ¿Quién es el dueño de la empresa? ¿Cómo manejan los cargos altos el tema del liderazgo? ¿Es un liderazgo de presión? ¿Es un liderazgo autoritario o es un liderazgo de trabajo en equipo? Recuerden que la persona más importante para una organización muchas veces es el líder de cada equipo. Y esto hay que fortalecerlo muy bien y hay que saber qué tipo de líderes yo necesito en este momento, ¿sí? Las tecnologías tienen muchísimo que ver también. ¿Qué tecnologías yo utilizo para mis empleados? Recordemos que ahora ya todo se hace por aplicaciones, no se diga más en el teletrabajo. Hoy por hoy estamos asociados netamente a la tecnología y al Internet. La capacidad de innovación de mi empresa. ¿Qué tan innovadora es mi empresa? ¿Qué tan tradicional es? ¿Sí? Hay empresas que dicen, no, no, nosotros manejamos así, nos ha ido bien y así nos vamos a mantener. ¿Y qué es lo que pasa? Luego de algunos años resulta una empresa en crisis. Una empresa que no innova simplemente está destinada al fracaso. Así de fácil y sencillo. Si yo no tengo una empresa que innova, Inge, es imposible. entonces aquí también, Dígame, Laura. disculpe, aquí en cuanto a la innovación, tiene bastante que ver con el área de marketing, No ¿o me necesariamente. equivoco? No, no. Innovador usted puede ser desde cualquier área, desde cualquier grado de su organigrama. La innovación no solamente viene al producto.
El valor agregado del producto se refleja desde todos los procesos que se manejan adentro. Le voy a poner un ejemplo. Eh, Hay una señora que limpia la Universidad Israel y ella decía, yo descubrí una forma de limpiar de una manera diferente, mejorando desde dónde empezaba, qué productos utilizaba y cuántas personas utilizaban el proceso. Ella hizo un pequeño plan y cambió su forma de limpiar, haciendo más pequeño, necesitando menos personas y menos tiempo en las mañanas. Fue un proceso de innovación, cambió su proceso, mejoró su proceso en innovación. ¿Qué le produce esto a la empresa? Todo tiene relación. Si es que yo hago procesos más nítidos, tal vez necesite menos personal y ese menos personal tal vez me permitan apoyar al tema del producto a la final. ¿Sí? Innovador no solamente es en el producto final, es en cada área y en cada actividad que se hace dentro de la empresa. Toda persona puede ser innovador, ¿sí? Eso para entender. Pero ¿cuándo somos innovadores? Cuando la empresa es innovadora, ¿sí? Es difícil que un trabajador sea innovador si una empresa es muy tradicional. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en el sector público? Yo trabajé muchos años en el sector público y los procesos muchas veces eran inamovibles. Cuando yo era analista, yo empecé desde analista y luego fui coordinador de un área, y yo les decía, ¿por qué no cambiamos este proceso? Y me decían, porque ya está así. Cambiar ese proceso necesita de cambiar toda la estructura del plan estratégico y no se va a poder hacer. Si es que a mí me cierran de esta forma, yo como a mis empleados les digo que sean innovadores. Es imposible. Sí, cuando somos muy tradicionales es imposible cambiar los segmentos. Entonces, de esto ya la nueva tendencia del talento humano es a que los procesos de, los planes estratégicos que se hacen cada año sean flexibles. ¿Qué quiere decir flexibles? Que en el transcurso puedan ser cambiantes, que los procesos que manejamos en el transcurso del año sean cambiantes, que no esperemos un año para cambiar un proceso. A eso va el tema de innovación orgánica más que todo. La información sobre todas las cosas. Una empresa que más información puede tener, mayor conocimiento puede tener, obviamente puede transformar mucho más rápido sus procesos, obviamente puede dar mayores herramientas a sus trabajadores. No es de gana que las empresas hoy lo que más invierten es en un buen talento humano y a la vez en buenos procesos de información. ¿Sí? Y por una parte también la parte demográfica, nos guste o no, nosotros estamos medidos desde una cultura, hoy vamos a ver ya luego de esto, la cultura tradicional X, que ya vamos a entender de qué se trata. Como siempre, 5 minutos para que se vayan a lavar la cara y la señorita González no se nos quede dormida. No, mentira. Entonces, por favor, vayan a lavarse la cara, 5 minutitos. Empezamos exactamente a las 7:07. Gracias, Inc. 7:07.
¿Estamos listos? Profe. Listos, perfecto. ¿Cuántos estamos? ¿Y a cuántos nos toca? Veamos. Siempre listos. Ah, eso. ¿De qué serán las fotitos? Me da miedo de que les dé este break y ya se vayan nomás. Pondrán las fotitos. Pondrán los videos. Ah. A ver. Bueno, hasta aquí un poco del entorno. Vamos a hablar de la teoría del comportamiento humano, ¿sí? Esto como título para que lo puedan seguir reforzando y puedan seguir analizando. Teoría del comportamiento humano. El comportamiento humano está alineado por tres teorías básicas que se le conoce como la teoría del comportamiento X, la teoría del comportamiento Y y la teoría del comportamiento Z. Vamos a ver la teoría del comportamiento X. ¿Alguien ha escuchado esto del comportamiento X? Alguien, cualquier persona, algo han de haber escuchado. Nada. ¿Quién nos quiere ayudar? No, nadie. No he escuchado. ¿Nadie? Bueno, vamos a ir conversando un poquito sobre la teoría X. Cuando más o menos estamos hablando del primer postulado de Alan Smith, que creo que conversamos la clase anterior, que hablaba sobre lo que eran... Ah, por ahí alguien, Julio nos decía algo. Julio, cuéntanos. Julio. No, sí. No, creo que se le alzó la mano sin querer, pero bueno. Como decíamos hace un momento, cuando hablamos del famoso libro La riqueza de las naciones de Alan Smith y cuando comenzamos a hablar ya del comportamiento, del nivel de la forma de producción, cuando estamos hablando ya del tema del liberalismo que vimos la clase anterior, me parece, ¿sí? Que hablábamos desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de la teoría de la oferta y la demanda. ¿Cuál era la oferta y la demanda? Les voy a poner el ejemplo a través de la panadería para partir desde aquí. Decíamos que si yo tengo una panadería, yo me pongo una panadería, contrato un panadero y a ese panadero yo le pago, le digo que haga 10,000 panes, ¿sí? Pero al momento de pagarle, yo no le pago de los 10,000 panes que produció, sino le pago de los panes que yo vendí. Es decir, él hizo 10,000 panes, yo como empresario vendí solamente 3,000, yo le pago únicamente los 3,000 panes a él, ¿sí? Por esto esta teoría, la teoría liberal, como se la conoce, lo que ha llevado a nuestro punto del capitalismo, ese capitalismo desigual en ciertos puntos, ¿sí? Habla de que para garantizar, ¿cómo garantizaban los empresarios que los trabajadores no lleguen a ser competidores? Fácil, dándoles simplemente salarios mínimos, explotación excesiva, con el fin de que ellos siempre estén abajo en la pirámide de necesidades. Recordemos que decía Maslow, ¿no? Maslow nos hablaba del pirámide de las necesidades y nos decía desde el primer punto, necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, el ego y el superego. ¿Qué era lo que garantizaba el modelo liberal? Que obviamente el proletariado no pase de simplemente satisfacer de necesidades. ¿Qué quiere decir? Simplemente le alcance para sobrevivir, como muchos de nosotros hasta ahora nos pasa. Las empresas no han cambiado mucho su forma de producción. ¿Qué quiere decir? Que te dan un salario donde una canasta básica te alcanza con las justas para tu canasta básica y no te alcanza para temas un poco más fuertes como comprarte una casa, como estudiar más, como viajar, cosas que te permitan alcanzar conocimientos de algún momento tú también llegar a esa cumbre empresarial y ya no estar en el proletariado, sino estar en el tema, entre comillas, de la burguesía, ¿sí? Entonces, estos primeros niveles o esta forma de producción tradicional se la conocía como la conducta X. Primero es una teoría que ha sido totalmente inválida, y ya les voy a dejar al criterio de cada uno de ustedes, porque se utilizó mucho en el tema capitalista, en el tema liberal, donde se decía que el trabajador simplemente trabaja porque le toca trabajar. La teoría dice que realmente el ser humano de por sí puede ser inclusive perezoso, falta de competencias y ciertas cosas más.
que el empresario o el dueño de la parte económica simplemente va moldeando y le da un sustento para que pueda sobrevivir, pero bajo, se puede decir, bajo el tema del castigo, como es el salario, el maltrato y demás. Esta teoría X ha sido totalmente desmentida y ya nos damos cuenta por qué, porque no es que nosotros trabajamos porque nos toca. Muchas veces empezamos por ahí, pero nuestro objetivo es simplemente ir modificando nuestros hábitos, tratando de buscar herramientas que nos permitan ya encontrar trabajos que nosotros nos produzcan también un placer o ese salario emocional como se lo lleva. Y quién sabe ponernos nuestra empresa y quién sabe volvernos también inversionistas y demás, ¿no? Entonces, esta primera cultura decía el ser humano necesita solamente lo básico para vivir, porque el ser humano es un ente ocioso, que no le gusta el trabajar y que necesita muchas veces del castigo para poder producir, ¿sí? Esto se basaron los grandes empresarios y con esto pudieron someter al poder. En esta primera cultura, o en esta cultura X, tenemos ciertas terminologías claras. Aquí el ser humano es simplemente un recurso humano o una mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, como es perezoso y no le gusta trabajar, simplemente es reemplazable, ¿sí? Simplemente se desgasta después de un tiempo como una mula, y ni siquiera un animal, se lo trataría así, como una máquina que deja de ser productivo y simplemente hasta luego y pongo otra persona. A esto lo conocíamos como una cultura X. Para que sirva esta cultura X, se necesitó siempre de que haya primero un organigrama en forma piramidal, ¿sí? Tiene que existir un organigrama en forma piramidal para que funcione esta teoría. ¿Por qué? Porque siempre tiene que tener una figura de un supervisor o un jefe sobre sus trabajadores. ¿Qué quiere decir? El ser humano en esta teoría no trabaja si no tiene a su jefe prácticamente con el látigo encima. Ya vamos a ver si es que nuestra cultura ecuatoriana ha cambiado o no ha cambiado esa tendencia, ¿no? ¿Sí? Pero, como ustedes se darán cuenta, hay algunas cosas que hablamos nosotros de la cultura liberal y hasta el día de hoy no ha cambiado ni un poquito, ¿no? ¿Sí? El ser humano, vuelvo y repito, es un recurso humano o mano de obra. El ser humano necesita estar acostumbrado bajo siempre, estar bajo el yugo de un jefe o un supervisor, ¿sí? Otra de las tendencias que tenemos aquí, el ser humano trabaja de manera individual. Esto sí un poco ya lo hemos mejorado. ¿Qué quiere decir de manera individual? Simplemente el ser humano tiene una actividad fija para hacer y punto. No necesita ni siquiera relacionarse con el resto de la empresa. Son entes totalmente diferentes y yo catalogo a cada una de manera diferente, ¿sí? Resultados individuales se pedía en este tipo de comportamiento humano. Usted cumple y punto. No me importa si no cumplió su equipo y todo lo demás. Es por ello que ustedes se darán cuenta que en esta cultura, como nosotros todavía la manejamos mucho en esto, muchos de los jefes, muchos de los líderes que nosotros conocemos no han llegado por sus propios méritos. Y si lo han hecho por sus propios méritos, han sido personas que han sido muy egoístas. ¿En qué sentido? Egoístas del talento humano, egoístas del conocimiento. Tal vez ese compañero que te le acercaste un día, que tú eras nuevo en el trabajo, le dijiste, ¿me puedes ayudar? A ver, a mí me costó años aprender, así que te toca aprender desde cero. ¿Sí? Ese tipo de jefes es los que actualmente a veces tenemos, ¿no? Que son muy arraigados a este tipo de conducta, de esta conducta X. La conducta del X tiene un origen o un nacimiento que viene desde el tema del castigo. El castigo es la parte fundamental de esta teoría. Se dice que el ser humano trabaja cuando más castigo lo proporciona, ¿sí? En otras palabras, aquí yo no enseño, aquí yo adiestro, amaestro, ¿sí? Vamos a ir un poquito hablando, algún momento vamos a hablar de la personalidad, pero me adelanto un poquito en cómo va desarrollándose la personalidad del ser humano. El ser humano se desarrolla desde sus primeros años, sus primeros días de vida, va sacando ya ciertos rasgos que le va a servir para toda su vida. Por ejemplo, uno de los valores que más se trabaja en los primeros años de vida del ser humano se llama el amor, el afecto, el aprecio, ¿sí? Es decir, el vínculo que tiene con sus padres, con sus hermanos, con su familia. Esto va creando un cierto empatía y cierto compromiso hacia el hogar del joven, del niño, ¿sí? Cuando yo rompo esta conducta por medio del castigo,
¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo con ese niño? Con ese niño simplemente lo estoy hasta cierto punto adiestrando. Él entenderá lo que es bueno y malo. Él va a entender, con castigo o con motivación, el niño va a entender que es bueno o malo, pero va a tener otra percepción de vida o de resultados. Voy a poner un ejemplo. La una parte, la clara, que ya vamos a ir más adelante, se llama motivación y por otra parte la teoría X, el castigo. Pongamos un joven, qué sé yo, de unos 15 años. El joven de 15 años coge por medio de sus amigos y tal vez se va a tomar, ¿sí? Ya vamos a hablar del tema de la personalidad que hace que influya que la sociedad pegue más que a otros, ¿no? Que ese joven de 15 años diga a una sociedad tan fuerte, porque la sociedad manda tanto que le diga no. Sí, ya vamos a hablar de personalidad, cómo se hace para hacer tan fuerte ese vínculo con la familia, ¿no? Pero bueno, pongamos el tema de motivación y castigo. El niño a los 15 años se va con sus amigos y le convencen de tomar. Se pega los tragos y llega tomado a la casa. ¿Qué es lo que pasa con los dos entornos? El niño o el joven que está acostumbrado al castigo va a coger y le van a reventar a golpes, le van a maltratar psicológicamente, le van a decir de todo, y ese niño entenderá que tomar es malo y tal vez hasta el momento no vuelva a tomar un trago. Por otro lado está el tema de motivación, lo que es hacerle sentir parte de un equipo, ¿sí? Que si él falla es el reflejo de que fallamos también como padres, llegar al punto de hacerle sentir a este niño que es parte de un equipo, este joven que es parte de un equipo, y entenderle y hacerle entender que va a cometer muchos errores en su vida, pero de esos errores tiene que encontrar cuáles son los mejores caminos y oportunidades que puede encontrar en la vida. Es decir, de cada error darle el sentido para que encuentre oportunidades. Y posiblemente ese niño va a entender que tomar es malo, pero desde otra percepción, porque él ya no quedó mal para él mismo, sino quedó mal ante un equipo que se llama familia. Sí, que ya vamos a ver la otra teoría. Pongamos el ejemplo de los dos jóvenes. Este chico de 15 años que es sometido al castigo, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos que pasan un año, ¿sí? Y los padres de los dos chicos se van a la playa y les dejan la casa sola. ¿Qué va a pasar con el chico que fue tirado al castigo? Con el chico que fue tirado al castigo, no ve el bien y el mal desde el tema que tomar es malo. Ve el bien y el mal que el papá le pega. Lo malo es que le pegan. Al no haber la autoridad del papá, el papá se fue a la playa, ¿qué es lo que pasa? Puede ser, ¿no? Es una tendencia. Puede ser que este joven, ¿sí? Coge y hace un desajuste de su casa porque no está el supervisor, que en este caso viene a ser el padre. Ya no hay ese vínculo de respeto, ¿sí? Ahora pongamos el otro chico. El otro chico que trabaja bajo motivación, que le dijeron que realmente tomar es malo desde la percepción de lo que le puede llevar el alcoholismo, desde la percepción de que son un equipo, posiblemente cuando le dejen solo en la casa, él va a entender totalmente el problema. El problema no es que tuvo un supervisor que le golpeó, ni mucho menos. Simplemente se está haciendo daño a él mismo y eso tal vez sea un causal para que él no haga absolutamente nada en la casa y respete los valores familiares. Este ejemplo puede ser muy utópico, inclusive, y muchos de ustedes me podrán mencionar que no es cierto y todo lo demás, pero es simplemente encontrar un ejemplo que ustedes más o menos me puedan ir entendiendo que el castigo llega a que yo necesite siempre de una autoridad, ¿sí? El castigo del niño genera que el adolescente y el adulto no pueda salir rápidamente de su núcleo, de su formación en una sola y pueda encontrar o pueda discernir la visión de vida. ¿Qué quiere decir esto desde otro punto de vista? Necesita que alguien le diga qué tiene que hacer. Pierde el gran sentido de la autodirección. En esta teoría X no existe autodirección. Necesito el supervisor que me diga qué tengo que hacer. Mira, tú aplasta aquí, tú haces esto, tú haces aquello y punto. Y cuando yo le diga, puedo hacer esto, a ver. Tú tienes que hacer esto y punto. Nada más. Ya. Se me va mi jefe y yo no sé qué hacer. ¿Sí? O es lo mismo que les digo al adolescente que le dejaron la casa sola bajo tema del castigo. ¿Qué pasa para, y les pregunto a ustedes que tal vez algún momento lo vivieron, yo también lo viví, cuando no llega el jefe a trabajar? Para muchos se convierte en el mejor día de la semana. Día libre, qué chévere, uno trabaja feliz, se toma el almuerzo 2 horas, ni siquiera prende la compu, jajaja, jejeje. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Si tú tienes una meta dentro de la empresa, si tú tienes una meta de vida, ¿por qué el jefe es tan importante para una tendencia? En esto del teletrabajo, lo que ustedes y yo estoy haciendo en este momento, hemos reforzado bastantísimo la autodirección.
pero habrá muchas personas que todavía se siguen levantando a las 11 de la mañana, como yo veía en el Facebook, y es chistoso, ¿no? Me levanto a las 11 de la mañana, desayunar, almuerzo a las 5 y estoy merendando a las 2 de la mañana y a qué hora trabajo. ¿Qué va a pasar cuando en mi empresa me digan, a ver, indíqueme los resultados que hizo en estos 2 meses? ¿Qué hizo en estos 2 meses? Ah, lo que pasa es que no me dijeron que haga nada. Ah, perfecto. Entonces, muchas gracias. Le agradezco mucho por su tiempo. Hasta luego. ¿Sí? Puede pasar esto. Este es lo malo de esta tendencia. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta sobre la teoría X. El ser humano, voy a repetir rapidito en resumen, el ser humano es un recurso. El ser humano necesita de una autoridad. El ser humano tiene metas muy individuales. El ser humano trabaja bajo tema del castigo y el ser humano es muy difícil que desarrolle autonomía y hasta cierto punto autodirección. Países en vías de desarrollo, esto no lo digo yo, por favor, a mí me gusta mucho porque yo estudié el tema mucho de psicología, pero de psicología más que todo desde el tema del comportamiento humano empresarial. Entonces aquí nos decían en los indicadores más altos, en países en vías de desarrollo, son los países que más se les golpea a los niños o más maltrato tienen a los niños y son los países y son los o el comportamiento humano, son gente que es muy difícil que salga de su hogar. Sí, suena feo y perdón si es que topo susceptibilidades. ¿Qué quiere decir? En países industrializados parece que fueran menos apegados a la familia, porque dicen a los 18 años ya buscan su independencia y se van a trabajar y a vivir con amigos y todo. Qué feas sociedades, decimos nosotros. Sí, pero ellos han logrado adquirir, en los países más adelantados, han logrado adquirir nuevas tendencias que a los 18 años ya tienen propia autodirección, ya puedan discernir el bien y el mal, que muchas veces nosotros todavía no lo podemos hacer con 30 años, muchas veces, ¿no? No quiere decir que esto sea una tendencia. Hay personas que son un aporte para la familia y no lo veo nada de malo, pero hay otros que sí realmente no alcanzan todavía el tema de autodirección y son muy dependientes de sus padres y cuando van a un trabajo se nota muchísimo, ¿no? Sé qué bien formado que es mi hijo, no toma, no fuma, va al trabajo, tiene un trabajo y todo, pero será bien formado, estará equipado para ser empresario, estará equipado para seguir ascendiendo en la empresa. Eso sería de preguntarnos, ¿no? Esto simplemente para entender un poco de la cultura o de la teoría X. Vamos un poco a hablar de la teoría Y. Teoría Y. Primero, ¿de dónde parte la teoría Y o a qué viene? Habíamos hablado la anterior semana de esto, o no recuerdo cuándo. Las empresas comienzan a darse cuenta que el mundo globalizado les obliga a tener un valor agregado a sus productos. Ya no solamente venden el producto como tal, sino necesitan un valor agregado. El valor agregado máximo que se pide en la sociedad se llama atención al cliente. El consumidor comienza a exigir mejores condiciones para tener un producto. Ya no solamente es comprar la hamburguesa como simplemente la compramos, sino ya buscamos que nos atiendan rápido, que nos atiendan bien, que nos den calidad del producto, que nos traten, que tengamos una retroalimentación después de nuestra hamburguesa, que nos pregunten si estuvo bien y todo lo demás. Ya es un conjunto de cosas que al consumidor le hacen ir a la empresa. Desde este punto de vista, las empresas comienzan a sacar nuevas teorías y se dan cuenta que para que yo dé un valor agregado al producto, yo tengo que dar un valor agregado a mi trabajador. Quiero que mi trabajador tenga una palabra importantísima que se llama empoderamiento. ¿Alguien ha escuchado qué es empoderamiento? Por favor, Julio. Sí, bueno, la tendencia del empoderamiento nace en Estados Unidos, se le conocía como empowerment, que Perfecto. es darle al empleado, a la persona que está bajo nuestro control, la libertad de tomar decisiones, de empoderarse del trabajo, de las acciones, de los métodos, de toda su actividad en sí, tomar decisiones por su cuenta. Eso es el empoderamiento. Perfecto, Julio. Le agradezco mucho. Les voy a poner un ejemplo del empoderamiento visto desde las palabras de Julio. Algún día yo entré a McDonald's con mi charolito en la mano, cogí mi hamburguesa, mi cola y mis papas y sin querer me resbalé y se me cayó el charol. ¿Qué es lo que pasó? Vino uno de los empleados, un trabajador, no tuvo que ir donde su supervisor, no tuvo que preguntar a nadie, simplemente me dijo, por favor, acérquese a caja, en este momento su pedido lo volvemos a sacar. No se preocupe, en este momento ya limpiamos. En 5 minutos me volvieron a pasar la hamburguesa, la cola y las papas y me dijeron, no se preocupe, siga adelante con su pedido. Este trabajador, este obrero o este empleado, como ustedes lo quieran llamar, que ahora ya se lo llama simplemente como colaborador, ¿qué es lo que hizo? Estaba empoderado, tenía
o se puede decir, le dieron la responsabilidad de que tome las decisiones en este tema. ¿Qué es más importante? ¿Perder una hamburguesa o perder un cliente? ¿Sí? Recordemos, cuando yo atiendo mal a una persona, esta persona cuenta 10. Cuando yo atiendo bien a una persona, esta persona cuenta 3. Es 10 sobre 3. ¿Sí? Esto han entendido las empresas y les han dado a sus empleados o a sus colaboradores primero la tendencia del error, de equivocarse, de aprender, de darles empoderamiento y darles a la vez autodirección y autodisciplina. Que el trabajador pueda tomar sus decisiones desde cualquier lado que se encuentre. Hay un hotel, Hillary se llama, de la cadena de hoteles Hillary. Es increíble cómo manejan su tema del talento humano. Ellos, más allá que ser una empresa hotelera, son una empresa de servicio. Es una empresa donde usted, por ejemplo, encontró un cuarto que está con la cama extendida o un baño sucio, usted pone su queja, inmediatamente el botones tiene toda la potestad para hacer una llamada y darle a usted, qué sé yo, una habitación VIP. ¿Sí? Tiene el empoderamiento, porque sabe que ahorita posiblemente voy a invertir en este cliente que pagó una habitación $50 y me toca darle una habitación de $200, la empresa está perdiendo $150, pero a la vez estoy ganando ese cliente. ¿Sí? Imagínense ustedes como clientes que usted encuentra un baño desasiado, le digan 1000 disculpas, pero ¿sabe qué? Su habitación de 50 le voy a dar una habitación de 200. ¿Volvería usted al mismo hotel? Por supuesto que va a volver. ¿Sí? Porque usted causaron un efecto increíble, un efecto de valor agregado sobre el producto. Aquí es fácil entenderlo también la cafetería Juan Valdés. Ustedes conocerán, muchos de ustedes. Juan Valdés no vende café. Y Juan Valdés lo ha dicho, el gerente de Juan Valdés lo ha dicho abiertamente, nosotros jamás vendimos café. Café es nuestro producto secundario. Nosotros vendemos atención al cliente y somos un área de negocios. ¿Qué quiere decir? Usted se siente en Juan Valdés, si usted no quiere, no consume nada, pone su computadora, ¿qué es lo que viene el empleado o el colaborador se le acerca y le dice si usted tiene buenas condiciones de internet y si cualquier cosa está a las órdenes? Y usted puede hacer cualquier negocio ahí y si en algún momento quiere, se pide su café o lo que usted quiera. Sí, imagínense, llega al punto de que una persona puede pasar ahí todo el día sentado si es que quisiera. ¿Sí? Una nueva tendencia de ver a las empresas, una nueva tendencia de ver el talento humano. Yo recuerdo que en un teléfono iPhone a mí se me dañó, Samsung, ni siquiera iPhone, llamé y a mí me mandaron un teléfono nuevo totalmente gratis desde Samsung, para que ustedes se den cuenta. No pierden al cliente, el trabajador está 100% empoderado. Esta teoría se la conoce como la teoría Y. El principal motor se lo llama la motivación. ¿Qué quiere decir motivación? Motivación es darle al empleado un son de vida. Es decir, enseñarle al empleado. Hay dos pensadores muy buenos dentro del talento humano. El primer señor es la pirámide de Maslow, que todos ustedes lo conocen. Y hay otro pensador que se llama Herzberg, la pirámide o se puede llamar los pilares de Herzberg. ¿En qué están basados Maslow y Herzberg? Maslow dice, el trabajador o el ser humano no simplemente quiere satisfacer sus necesidades básicas, quiere también luego de, pongamos un ejemplo, una vez que ya satisface sus necesidades básicas, quiere seguridad. ¿Qué quiere decir? Quiere tener su casa. Ya no quiere el sexo tradicional y normal. Quiere ya tener una familia, quiere tener hijos, quiere tener un seguro de vida. ¿Qué va a pasar con él cuando se jubile? Es decir, ya quiere sentar bases, ¿sí? Pero no se queda ahí. El ser humano ya también quiere ser parte de una sociedad. Es decir, ya va al tema social. Quiere pertenecer a una sociedad, quiere avanzar en su sociedad. O la pregunta que dice, no quiere morir donde nació en su origen, ¿sí? Quiere mejorar sus condiciones. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién quisiera comer mejor que ayer? ¿O quién quiere comer mejor mañana que hoy? Todos. ¿Quién quiere vestir mejor? ¿Quién quiere tener mejores condiciones para su familia? ¿Quién le quisiera dar mejor educación a sus hijos? Yo creo que todos, ¿sí? Es una teoría del ser humano, es parte de la filosofía que nos ayuda a seguir prosperando. Pero ahí no se queda el ser humano. El ser humano dice que tiene el ego. ¿Qué quiere decir? El ser humano ya quiere ser líder de algo. Ya no solamente quiere ser parte de una sociedad, sino quiere liderar esa sociedad, ¿sí? Y más allá que del superego. ¿Qué quiere decir? El ser humano ya quiere ser reconocido inclusive después de la muerte. Es decir, ya causar un impacto que cambie notablemente al mundo. Hasta aquí la pirámide
Maslow, que es la pirámide de motivación de necesidades. Pero hay otro pensador que es Hesberg y dice que Maslow se equivoca en algunas cosas. ¿Qué tan fácil es llegar al superego pisoteándolo o logrando llegar con malas tácticas? Pongamos un claro ejemplo de Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria nació desde una familia media, pobre, ni siquiera tan pobre, media se puede decir, pero logró llegar al superego, reconocido hasta nuestros tiempos. Inclusive a Pablo Escobar se lo compara con una pandemia, porque pese a que está muerto el narcotráfico y la cocaína ha matado a tantas personas y lo seguirá matando por tanto tiempo más, se lo considera como una pandemia, Pablo Escobar Gaviria. ¿Sí? Sin embargo, él logró pasar por toda esta pirámide. Sí, a costa de muertos, a costa de todo lo demás y todo lo que se puede ver. Hesberg tiene un pensamiento que habla de la motivación, que no solamente es lo importante la meta, sino también el camino que tú vas formándote. ¿Sí? Que muchas veces la motivación no es simplemente llegar a ser el jefe de tu empresa, sino la motivación es qué tal te sientes en este momento dentro de esta empresa. Sí, espero que me haga entender. Son dos teorías. El uno quiere llegar a la meta y el otro te dice que disfrutes del camino. Pero las dos cosas están alineadas a algo muy claro y que es la motivación positiva del ser humano. Sea que tú estés motivado, que te levantes todos los días feliz para ir a un trabajo, o sea que tú tengas la meta clara hacia dónde quieres ir. Esto es la teoría Y basada en el tema de motivación. Una persona que no tiene motivación o una meta clara, es obvio que va a estar obligado a hacer algo. Si usted no tiene una meta clara porque está en un trabajo y en realidad está simplemente trabajando para que le den un poco más de aire para llegar a fin de mes, es obvio que usted va a trabajar bajo tema de castigo. Pero si usted sabe que está en una empresa que no le gusta, pero que usted está aprendiendo de esa empresa y tiene esa motivación, usted va a hacer lo mejor por esa empresa, inclusive que no le guste, con el fin de cumplir sus metas. ¿Sí? Esta teoría de la motivación también viene desde los primeros años. ¿Sí? Que al niño ya no lo maltrato, sino simplemente le hago parte de un equipo. Y aquí viene la otra parte en vez de la X, que aquí ya no la meta, ya no solamente es individual, la meta ya es en equipo. ¿Qué quiere decir en equipo? Fallas tú y fallamos todos. ¿Sí? Cuando al niño le hago parte de un equipo en la familia, cuando él sabe que tiene responsabilidades y obligaciones, es más fácil que él adquiera buenos hábitos de comportamiento ante la sociedad. ¿Sí? Así es igualito en la empresa. Si yo al joven o al trabajador o al colaborador le enseño que la meta es colectiva, que si falla él, fallamos todo el equipo, que si él le botan el trabajo, podemos perder todos el trabajo, tal vez él no lo haga por él, lo haga por su equipo y produzca mucho más. Y es más, sus errores va a canalizar siempre con su demás equipo. ¿Sí? Esta otra teoría, aparte de la motivación, ¿sí? También ya maneja otro tema de liderazgo y esto se llama ya la autodirección. Aquí queremos desaparecer el supervisor, qué fea palabras, ya en otros países supervisor se utiliza solamente en cárceles, aquí todavía hay la figura inclusive dentro de talento humano, el supervisor, ¿sí? Qué fea palabra, ¿no? ¿Para qué me contratas a mí si vas a necesitar contratar a otra persona que verifique lo que hago? Sí, sí nos damos cuenta cómo gastamos los recursos, ¿no? Entonces, esta teoría trata de desarrollar que el ser humano tenga autodirección completa, que simplemente trabaje bajo esquema de metas, más no métodos de castigo. La mejor empresa, la que más se estudia y la que más ha desarrollado este modelo de empoderamiento y modelo de motivación, es la famosa empresa Google. Google tiene sus pros y sus contras. Más pro que contra, yo pensaría, porque la motivación también tiene un gran problema. La motivación hacia uno mismo y la motivación hacia el resultado. Y les voy a explicar cómo funciona. Pongamos un jovencito, un niño. Un niño va a dar un examen a un niño, pongámosle otra vez el problema. Yo como padre le digo a mi hijo, cada que saques 10, yo te doy $10. Cada que saques 10 en un examen, yo te doy $10. Perfecto. El niño estudia, se prepara porque sabe que va a tener los $10, saca el 10, tenga los $10. ¿Qué pasará cuando el padre no tenga esos $10? Ahí viene la pregunta. ¿Qué pasará cuando no tenga los $10? ¿El niño será que sigue sacando los 10? Ahí viene el problema de la motivación y de esta teoría. Esta teoría se basa en que la motivación tiene que estar en la persona, no en el producto. Porque el niño no está sacando el 10 por su aprendizaje, está sacando el 10 por
el valor monetario por el premio que le están dando, ¿no? Como el animalito que le dices, date la vuelta y te doy una galleta, ¿sí? Está trabajando por ese tipo de motivación. Por un lado, sigo adiestrándolo. Entonces, la motivación también tiene que ser muy bien manejada dentro de la empresa para que se trabaje en función de equipo y en función de visión de vida, de función del individuo, más no solamente por el capital. Muchas veces, ¿qué pasa con las empresas? Recordemos, ¿no? Uno no puede ser tan fiel a la empresa como la empresa no es fiel al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mejores condiciones de vida en otra empresa, ¿qué harían ustedes? ¿Se cambian o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si la empresa usted mismo no cumple, le voto o no? Entonces no existe esa fidelidad hermosa que quisiéramos, pero sí existe hasta cierto punto respetar los valores o respetar nuestra palabra versus una empresa. ¿Qué pasa si una empresa que tiene buenas políticas de motivación, que a mí no me ha dado sueldos altos, pero me ha tenido siempre motivado, que me ha dicho que soy un buen trabajador, que me ha dicho sigue adelante, que me ha motivado diariamente para cumplir, que me ha dado el tiempo para estudiar? El día de mañana cae en crisis y me dice, mira, Sebastián, vamos a tener que no pagar utilidades de este año. No quiero que te vayas de esta empresa, quiero que salgamos juntos de esto. Es posible que yo diga, chévere, perfecto, esta empresa me ha cogido como familia y ahora es cuando yo le voy a dar la mano. ¿Sí? Pero si solamente es el tema monetario, si solamente la empresa se encarga de darme dinero por cada que yo venda más, pero me siguen tratando mal, pero simplemente por el tema de como vendí más, tenga más. El momento que no tenga para darme más dinero, tal vez yo le dé la espalda como colaborador. Por eso hay que tener mucho cuidado con la autodirección, la motivación y el trabajo en equipo en este modelo. Vuelvo y repito, Google es el mejor modelo que maneja esta teoría. Es más, Harvard estudia el modelo Google, cómo es el tema de la motivación en la teoría Y, pero no es tan perfecta como parece porque en Google también hubo un tiempo que la gente inclusive hasta se suicidaba como trabajadores. Me encantaría que ustedes vayan luego de esta clase y abran y vean documentales de cómo es el trabajo en Google. Y se van a dar cuenta que los trabajadores, por ejemplo, como tienen tanto dinero, tanto capital económico, un trabajador de Google, si es que quiere, puede trabajar en un hotel 5 estrellas, puede llegar en short y camiseta, tienen políticas de bienestar para las mascotas, usted puede llevar a sus mascotas, usted puede llevar a sus hijos a que vean lo que hacen, usted tiene un parque de diversiones, usted tiene unas políticas maravillosas. A la final del día lo único que le dicen es cumpla con sus metas. Y si usted cumple con sus metas, yo le voy a seguir pagando cada vez más. ¿Sí? Google llegó a una tendencia tan fuerte que los trabajadores trabajaban hasta 16 horas al día. No porque Google les obligaba. Google no les da un horario, pero el trabajador pasaba conectado 16 horas al día porque tenía una competencia increíblemente fuerte con sus colaboradores y esto llegó hasta muchas personas a la depresión y al suicidio. ¿Qué tuvo que hacer Google? Google tuvo que obligarles a que no trabajen. Hoy por hoy Google tienen que estar conectados con su clave y usuario, no les permite conectarse, me parece que no es más de 12 horas, 8 o 12 horas, no pueden conectarse más. Es falta grave que se conecte más tiempo porque no quieren causar tanta presión. Si nos damos cuenta, estas empresas han llegado a manejar también este modelo de motivación, que en vez de nosotros que nos obligan a trabajar, ellos les obligan a no trabajar. ¿Sí? Esto hay que tener mucho cuidado con este modelo, pero hoy por hoy es cómo funciona. Esta teoría ya la conocemos como la teoría del talento humano. Y aquí es hasta donde van dirigidas todas nuestras empresas. Buscar la teoría Y, buscar la motivación adecuada, el trabajo en equipo, romper la barrera del jefe inmediato, buscar organigramas ya circulares u horizontales, es decir, donde todos tengamos una misma comunicación, ya no el jefe al jefe, el jefe al jefe. Yo recuerdo en el sector público era típico, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Mandábamos un informe, el informe pasaba, a mí se me dañaba la computadora, ¡pac! Se me dañaba. Mandaba al técnico, el técnico decía, no, 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 pero tiene que mandarle primero a mi jefe. Ay, el jefe al técnico, el técnico a este, el otro al otro, más o menos en una semana y media mi computadora ya se llevaba para arreglar. Imagínense, eso es lo que hacen los organigramas, ¿no? Hoy por hoy la comunicación tiene que ser mucho más fluida. Si es que una persona tiene una iniciativa, puede romper la barrera, irse directamente a donde el gerente y simplemente proponerlo. A esto va el nuevo orden del trabajo en equipo y de la buena teoría. Y existe una última teoría que la conocemos como la teoría Z. ¿Qué es la teoría Z? La teoría Z primero es una teoría japonesa
¿sí? Y recordemos a Japón. Y por favor, de esta tengan, voy a explicar poco. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a ver un pequeño video. No soy muy fan de las personas que hablan de motivación. Este señor japonés colombiano, más allá de motivador, me parece que es un buen consultor empresarial. Tomémosle como un consultor empresarial más que un ente de motivación. No soy fan de los motivadores, sino más de las personas que trabajan para mejorar empresas. Desde ese punto de vista, él habla mucho de la teoría Z, que se llama la teoría de la disciplina. ¿Qué quiere decir la teoría de la disciplina? Primero, la teoría de disciplina está apalancada en la teoría de la comunidad. No me vayan a interpretar con el comunismo. No tiene nada que ver con el comunismo. No es un nivel de producción económico, sino es un comportamiento humano que se llama comunidad. ¿Qué quiere decir comunidad? Yo trabajo por el bien de mi sociedad. Yo no ensucio por mi sociedad. Yo no robo por mi sociedad. Yo llego temprano porque no quiero faltar el respeto a la otra persona. Todo bajo un auge de respeto, pero no por mí, sino por mi sociedad. En este video que ustedes van a ver, a mí me parece espectacular. Les va a encantar. No se queden sin ver este porque es espectacular. No les va a servir para esta materia, les va a servir para toda su vida. Primero que me hizo reír muchísimo, pero es porque compara mucho la teoría colombiana, que es muy parecida a la ecuatoriana, con la idiosincrasia japonesa, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan que qué pasa si dos jóvenes o dos automóviles colapsan o se chocan. Dicen, Japón es muy fácil que se bajen las dos personas inmediatamente, pero no a discutir qué pasó, sino a ver qué le pasó primero al otro, a preguntar, ¿estás bien? ¿Sí? Inmediatamente echarse la culpa, perdón, fue mi culpa, mi seguro paga. Porque un japonés es considerado un hombre de honor cuando llega a su casa y ha ganado la batalla diciendo que él asumió la responsabilidad. ¿Sí? Ahora pongan qué pasaría aquí en el Ecuador si dos carros se chocan. ¿Sí? Igualito, parecido, súper parecido. Aquí hacemos casi igual. ¿Sí? Aquí primero salimos con la gata, con el tubo y luego preguntamos a ver qué mismo pasó, ¿no? Esa es nuestra cultura, ese es nuestro cambio, la puntualidad. ¿Cómo lo manejan ellos desde el entorno de la disciplina? Ellos no llegan temprano, no solamente por ellos, sino porque ellos tienen entonces una teoría básica. Hazlo bien y hazlo a tiempo, porque para ellos cada minuto es dinero, cada recurso es dinero. Son sociedades que tienen los recursos más, se puede decir, los recursos más limitados posibles de lo que tú realmente necesitas. Y ahí están las casas de 30 metros por 30 metros que son totalmente tecnológicas, donde encuentras una sola televisión, donde encuentras solamente cosas que necesitas para no acumular recursos. Pero ellos no es que no acumulen recursos porque no tienen el valor monetario, tienen el valor monetario. ¿Cuál es el inconveniente? Que ellos saben que si es que yo utilizo más recursos de los que necesito, le estoy privando a otra persona de esos recursos. Es como nosotros. Nosotros consumimos más agua y más luz de la que le necesitamos. Consumimos, dejamos todas las luces prendidas de la casa y decimos, igual a la final yo pago, para algo trabajo. Es falso, porque hay personas que no tienen estos servicios. Porque los recursos que nosotros tenemos para el país, nosotros les estamos quitando a otras personas. Esto es una disciplina en base a la comunidad. Esta teoría se la conoce como teoría Z. Las empresas trabajan bajo esto, que las empresas simplemente trabajo bien y a tiempo, no por mí, ni por la empresa, sino por mi país. Recordemos que Japón es el único país sobre la faz de la Tierra que ha tenido que sobrevivir 2 bombas atómicas, ¿no? ¿Sí? Es un país que prácticamente quedó muy limitado de recursos, sin embargo, logró salir adelante. Pero todo, como cualquier modelo, ningún modelo es 100% perfecto. Ya vimos que la teoría Y no es 100% perfecta. Puede ser que yo tenga una motivación solamente el producto. La teoría Z tampoco es 100% perfecta. ¿Por qué? Porque me hacen caminar en un solo diseño de vida, en un solo camino recto y rígido. No sé si ustedes han escuchado, pero Japón actualmente tiene el índice más alto de suicidios en el tema laboral. ¿Por qué se mata a la gente? Aquí viene la pregunta. Voy a inventarme los valores, pero en el Ecuador tenemos un salario más o menos de $400, una canasta básica más o menos de $800. ¿Qué quiere decir? Que aquí tienen que trabajar 2 personas en nuestro hogar, por lo menos para sobrevivir. Esa es nuestra tendencia. 2 personas en el hogar, por lo menos para sobrevivir. Voy a inventarme los valores de Japón porque no estoy muy
muy alineado, pero digamos que un japonés por lo menos su salario básico estará en $800 y su canasta básica estará en 600, que garantiza que una persona tranquilamente puede pagar su canasta básica y le quedará un ahorro sustancial. En los rangos salariales también cambiamos totalmente nosotros. Aquí encontramos personas que viven con menos de $20 a la semana, ¿sí? Menos de $20 a la semana, y personas que tienen salarios desde hasta $16,000. Parece chistoso, pero hay personas que tienen salarios de $16,000. Imagínense el rango salarial, imagínense cómo se dividen las clases sociales, ¿no? Alguien decía Guayaquil, las imágenes de San Borondón versus el Guasmo, por ejemplo, cómo se dividen las clases sociales. Aquí también en Quito y en cualquier lugar del país, las clases sociales cómo son de divididas. En Japón también hay clases sociales como no es economías perfectas, pero hay un rango menor. ¿Qué quiere decir? Que una persona profesional en un no estoy hablando de los empresarios, quitémosles a los empresarios, pero de un trabajador, de un rango salarial, de un rango académico alto, pongamos un médico, un profesor, posiblemente versus un obrero, su rango salarial no se dispara mucho. El rango salarial, una persona ganará $3,000, la otra 800. No es tan, tan heterogéneo como es en nuestros casos. ¿Sí? Pese a eso, en el Ecuador, que no nos alcanza para vivir y no alcanzamos la canasta básica, no nos matamos. Y en Japón, el japonés se mata. ¿Por qué se mata? ¿Cuál es el principio? ¿Quién tiene una idea por qué se matará el japonés y por qué tienen un indicador tan alto? Julio. Bueno, debe ser muy similar Espera, al tema. Estefanía. Estaba justo haciendo un recordatorio de un tema y un ejemplo que pusieron en Corea del Sur. En Corea del Sur, que está muy junto a Japón, ¿sí? Y son prácticamente economías similares, Claro. se veía que los jóvenes, los estudiantes están sometidos a mucha presión. Es decir, hay una situación de competencia altísima por ser los mejores. No se soporta ya la mediocridad, por así decirlo. Entonces, los muchachos, los jóvenes, al estar en una sociedad altamente competitiva, tienen muchas frustraciones, llegan a estados de depresión terribles, tienen que ser tratados por psicólogos, y esto es lo que nos explicaba nuestro guía, nuestro traductor, y muchas veces existe una tasa altísima de suicidios porque no llegan a autorrealizarse como personas. No es un tema de salarios, no es un tema de calidad de vida, sino de cómo ellos se sienten frente a la sociedad que cada vez como que les desborda en sus capacidades, me imagino que intelectuales, con altas horas y jornadas de estudio para llegar a ser los mejores, llegar a posicionarse como la gente que sobresale dentro de su sociedad. Entonces, eso nos explicaban que era una de las tendencias al suicidio, esa frustración que ellos sienten de no alcanzar, de no poder autorrealizarse. Entonces, imagino que Japón tiene los mismos problemas, tiene una situación muy similar a la que pasaba en Corea del Sur. Espectacular. Muchas gracias, Julio. Por ahí Estefanía también nos quería conversar. Me parece que alzó la mano. ¿Alguien más nos quería conversar algo? ¿No? Sí, profe, Ahí acerca de está lo que Estefanía. decía de los suicidios. Eh, Creo que se refiere a que allá en Japón son muy estrictos en todo, entonces el hecho de que se presionan mucho, entonces sí les puede ocasionar tal vez también una soledad, no es que pueden como nosotros cualquier momento nos vamos de farra y es de un rato para el otro, en cambio en Japón no, allá todo es premeditado, de aquí a unos 4 meses podemos salir de farra, ¿sí? Entonces no es como aquí que tenemos esa libertad de decidir en cualquier momento y en cambio ya no. Eso. Perfecto. Muy bien. Por ahí también la señorita Regalado quería compartirnos algo. Sí, justamente para acotar incluso lo que dijeron mis compañeros, tiene mucho que ver con la disciplina que se maneja directamente allá. Tomemos en cuenta de que ellos son muy enfocados a lo que tienen que ser en un futuro. Por ejemplo, son culturas en las que ellos desde bebés ya establecen cuál es su carrera o cuál es su función que deben cumplir. Entonces, es por eso que a ellos el hecho de suicidarse es más un tema ya de pérdida o de que ellos no se encuentran totalmente conformes a lo que su familia ya trató de enseñarles en él directamente.
Entonces, sí es por eso que justamente yo estaba leyendo un libro de lo que hablaba acerca de la cultura de ellos, que más que todo en establecer disciplina y tiempos es en indicar que muchas de las facetas que ellos ya tienen es en base a lo que ellos estipulan desde un principio. Entonces, si ellos llegan a un nivel de mediocridad eh, al no cumplir algo, ellos son simplemente un X más dentro de edad y dentro de su familia. Muy Entonces, bien, ujú, perfecto. Les agradezco mucho a los tres compañeros y va por ahí el tema. Les voy a comentar. Yo cuando estudié en Chile, tuve la ventaja justo de estudiar con un amigo que me hizo muy amigo japonés y él un poco me explicaba la tendencia y tiene que ver muchísimo con estos tres y desde el lado de talento humano. Primero, altas horas de trabajo. Japón recientemente bajó sus horas de trabajo de 8 a 12 horas. Trabajaban hasta 16 horas al día, porque para ellos no es la meta el dinero, como decía Julio, no es que trabajo más y gano más. La meta es el honor y el orgullo que lleva a su familia a trabajar. Un japonés dormido es mérito de un aplauso porque realmente está exhausto de tanto trabajar, igual que los ecuatorianos, cuando estamos dormidos nos pasa igual. No, nosotros somos un poco complicados en este asunto, ¿no? Pero el japonés, eso decía, si tú ves un japonés dormido, nadie lo interrumpe, jamás en la vida, y más bien es una persona de mucho honor porque tal vez trabajó tanto que ya no avanza del trabajo. La motivación allá es una competencia espectacular, pero no es por el dinero ni por la condición de vida de su familia, sino es por el honor de sí mismo, de sacar adelante a su nación. Una. La otra que compartían las dos compañeras, y voy a hablar un poquito de, adelantarme un poco del video, lo que decía Estefanía, es que ellos farrean de diferentes fechas, ¿no? Y justo en el video que ustedes van a ver, él decía, el joven japonés es igual que el latino, farrea, toma, se drogará algún momento, saldrá de fiesta, es posiblemente igual, pero ¿cuál es la diferencia? Decía del joven, tenía el ejemplo con un niño en este video que ustedes van a ver y decía, ¿qué pasa con el niño? El niño igual es inquieto, se sube a la mesa, se ríe y todo. Y él decía, a mí, este motivador decía, yo soy una persona que ha vivido todo el tiempo en Colombia y me fui a los, creo que es a los 8 años, me fui a Japón a estudiar. Entonces yo decía, si en Colombia ya me iba mal como estudiante, yo me imaginaba que en Japón me iba a ir pésimo, porque me imaginaba que el niño pasa ahí como robot, que le dan 3 cables y arma un radio. Dice, no, yo me topé con jóvenes, con niños que son seres humanos, que igual se paran y están en diferentes cosas. Pero ¿cuál era la diferencia? Que el momento que entraba el docente, simplemente los niños se ponían de pie, se sentaban como robot y comenzaba la clase. Dividían muy bien sus tiempos. No quiere decir que el niño deje de ser niño o el adolescente deje de ser adolescente. Tendrán igual las mismas farras, las mismas tendencias y todo. Simplemente es el tema de disciplina. Pero aquí viene el tema que decía la señorita Regalado, y no puedo poner, no, me gustaría decirle por el nombre, Ángela, creo que no recuerdo, pero no me sale el nombre completo, pero en fin. Lo que me decían a mí mis compañeros era que es increíble el tema de la tradición. ¿Qué es el tema de la tradición? Que a ti te prepararon o que existe bien hecho tu nivel de estudio para que tú ocupes justo los cargos empresariales o justo los cargos que se necesitan para un país. Por ejemplo, si necesitamos 200 médicos, voy a poner en escalas pequeñas, si necesitamos 200 médicos, yo voy a abrir 200 plazas para que estudien 200 personas, para que saquemos exactamente el número similar y no haya desempleo. No es como en nuestra tendencia, que todos somos ingenieros comerciales, pero las plazas de empleo es del 10%. Entonces, ellos nos garantizan que si yo salgo graduado de mi universidad, yo voy a poder conseguir un empleo. Pero, ¿qué pasa si fuera una tendencia acostumbrada al ser humano? Recuerden que el ser humano no tiene ningún camino marcado. El ser humano, por filosofía, siempre buscará aventuras, siempre buscará cosas nuevas. ¿Qué pasa cuando yo le marco a un ser humano de que si tus papás fueron médicos, tú tienes que ser médico y te estudias para ser médico y te preparas para ser médico y toda tu vida siendo médico? ¿Qué pasa aquí con el ecuatoriano? Yo tengo una amiga que graduándose de medicina, en el último año de medicina, ella dejó su carrera. El último año. Obviamente sus papás se pegaron la calentada, todos nos reímos, que cómo va a ser eso. Y ella fue simple. Dijo, si es que yo ahorita odio mi carrera, yo no me imagino toda mi vida en lo mismo.
Esa fue su costumbre. A la final sus papás le aguantaron, el berrinche y todo lo demás, le metieron a otra universidad. Se acabó. ¿Qué pasaría si en Japón pasa esto? En Japón posiblemente sus padres pierden ese orgullo, ese honor que es que su hijo se haya preparado y posiblemente hasta le excluyen a esta persona. ¿Sí? Es mucho más difícil cambiar una tendencia tan tradicional de un empleo. Recuerden que si alguien pierde un empleo por falta disciplinaria en Japón, es condición para que ninguna otra empresa vuelva a confiar. No hay segundas oportunidades. Imagínense qué grave es eso, que no haya segundas oportunidades. ¿Cuántos de ustedes algún momento nos hemos equivocado y gracias a las oportunidades hemos sido hombres de bien o mujeres de bien? Gracias a las oportunidades. Yo soy fiel de las oportunidades. Que si una persona se equivocó, démosle otra oportunidad porque de ese error puede ser mucho mejor ahora. El japonés no tiene mucho esa teoría. Eso me comentaban mis amigos. Dice, no te equivocas. Porque si te equivocas en un empleo, si algo malo hiciste, basta una condición para que no vuelvas a trabajar en la industria. Imagínense. Y eso es a lo que llega la presión tan fuerte que es el desempleo. Como ustedes se dan cuenta, estos son 3 modelos diferentes, X, Y, Z. 3 modelos desde diferentes concepciones. Ya les queda a ustedes la tesis, ¿qué teoría se adapta más a la ecuatoriana? Yo estoy seguro que todos vamos a coincidir en una. ¿Que estamos yendo camino a otra? Posiblemente sí. ¿Que nos falta para disciplina? Sí nos falta todavía darnos la vuelta al mundo, recorrer por el sol y regresar. Claro que nos falta, sí, pero con trabajo lo podemos hacer. Esto es una partecita para entender lo que viene después del talento humano. Les dejo la presentación, como yo les dije, la clase es un complemento de lo que está en la presentación. Les dejo la presentación porque aquí están datos muy, pero muy válidos, que son los principales, por ejemplo, los que buscan SEOs. Por ejemplo, aquí por favor hay una palabra que dice SEOs. SEOs quiere decir los administradores. Los principales retos de los administradores en América Latina, ¿cuáles son? ¿Sí? Ciertas tendencias que les van a ayudar a ustedes para poder analizar el talento humano y que podamos la otra semana debatir, ¿sí? Esto simplemente ya les queda a ustedes para lectura. ¿Cuál es el deber para la otra semana? Ustedes van a hacer igual un ensayo. Ya están ahí todos los lineamientos dentro de la plataforma, pero en base a este pequeño video que les he subido también, que tienen que hacerle clic y les va a mandar al YouTube. Dura 35 minutos y habla netamente de la cultura, más que todo la cultura X, pasa por la Y, pero habla de su cultura Z. Desde un comparativo latinoamericano versus japonés. Ninguno de los dos es perfecto. Por favor, no vayan a malentender esto, que nosotros nos tenemos que parecer. Nosotros no tenemos que parecernos a ninguna cultura. Tenemos que crear nuestra propia cultura, que tenemos que mejorar muchas cosas. Claro que sí. Pero el objetivo es como el talento humano es más o menos como la economía. No es fijarnos en un solo diseño, sino realmente buscar nuestro propio camino, qué es lo que más nos conviene a nosotros como sociedad. Esto nada más, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, o si no, ya nos vemos la próxima semana. ¿Dudas? ¿Todo claro? Les agradezco mucho por su atención, que tengan una linda noche, que descansen. Excelente noche, Inge. Gracias. Buenas noches, profe. Cuídense. Gracias, Buenas noches profe, a todos. por si tomó la lista. Buenas noches. Una, Sí, creo que por estaban favor. regalados, ya le pongo, ya. Gracias.